Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el crowdfunding y específicamente sobre una plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia que se llama Ascenso. Entonces, en la primera parte vamos a hablar sobre qué es el crowdfunding y cuáles son los diferentes tipos de crowdfunding que existen. Después vamos a hacer un focus en Ascenso, cuándo se creó, por qué se creó y cómo funciona. En la tercera parte vamos a hacer un análisis de un caso concreto, una campaña de Ascenso para evaluar la rentabilidad de una inversión que ofrece esta plataforma. Y finalmente vamos a hablar de las cosas positivas y de las cosas no tan positivas que en nuestra opinión representan esta alternativa de inversión. Entonces, para comenzar y de forma muy sencilla, ¿qué significa crowdfunding? Es una forma de financiación colectiva y existen diferentes tipos. El primero es el crowdfunding de donación, entonces es cuando hay un apoyo a una causa de forma altruista y no hay ninguna contraprestación. Entonces, como su nombre lo dice, simplemente es una donación. El segundo es el crowdfunding de recompensa, que es cuando se financia un proyecto y en contraprestación se recibe un bien o algún servicio. El tercero es el crowdfunding de capital o equity crowdfunding, que es cuando se financia algún proyecto y en contraprestación se reciben, por ejemplo, acciones de la compañía. El último, y en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, es el crowdfunding de deuda o crowdlending. Entonces, en este caso, es un modelo de negocio que funciona por medio de una plataforma, que en este caso sería Ascenso, y que va a conectar a los inversionistas con las empresas, que en este caso son pequeñas y medianas empresas, con el fin de financiar un proyecto. Algo que es muy importante tener en cuenta desde el principio, tener muy claro, es que esto funciona como un préstamo. Están de un lado las personas que le prestan la plata a la empresa a un plazo determinado, bajo ciertas condiciones, bajo cierta tasa, bajo diferentes si existe periodo de gracia o no. Bueno, vamos a ver todo esto más adelante. Y en contraprestación van a recibir el total de su inversión más unos intereses. En Colombia es muy reciente, si quieren saber un poco más sobre esto, está regulado por el decreto 1357 del 2018 y se le conoce como financiación colaborativa. Bueno, ahora pasamos a el focus de Ascenso. Entonces, esto es una iniciativa de la Bolsa de Valores de Colombia que nace en 2019 con dos objetivos. Por un lado, promover mecanismos de financiación para las pequeñas y medianas empresas y por otro lado, de generar una oportunidad de inversión a partir de un monto muy bajo. Esta es una característica muy importante de Ascenso, es que tú puedes invertir con solo 200.000 pesos colombianos y después a partir de 50.000 si deseas reinvertir tus intereses. Existen diferentes requerimientos para las empresas que quieren lanzar un proyecto por medio de Ascenso, es decir, existen diferentes barreras de entrada o como filtros, lo que genera cierta comodidad, cierta seguridad frente a los inversionistas. Entonces, por ejemplo, bueno, la primera cosa es que tiene que ser una empresa que esté legalmente constituida en Colombia. También tiene que tener un año mínimo de operación y otra característica es que tienen que tener ventas anuales mínimas de 900 millones de pesos. Asimismo, el equipo de valoración de empresas de Ascenso va a realizar diferentes análisis, tanto cuantitativos como cualitativos, para asegurarse que la empresa va a estar en la capacidad de pagar su deuda. Por ejemplo, analizar las proyecciones de los estados financieros de la empresa. Bueno, otra característica es que esto funciona por medio de campañas, que es el nombre que ellos le han designado a esto. Entonces toca estar muy pendiente de las redes sociales para poder identificar oportunidades de inversión. Y por último, existen diferentes condiciones, como lo decía al principio, para cada proyecto. Existen 6 condiciones. La primera es siempre vas a tener una tasa de interés, siempre la denominan en efectivo anual. Puedes tener también un periodo de gracia, tanto para capital como para intereses o no. También vas a tener un sector que va a variar, pues lógicamente dependiendo de la empresa. Otra característica es un porcentaje de garantía. Esto también
es muy importante ya que tenemos un respaldo del Fondo Nacional de Garantías que puede variar entre el 50 y el 70% del total de tu monto de inversión. El quinto, pues el plazo que va a variar lo mismo, puede ser una inversión a 2 años, 3 años. Y el sexto es la periodicidad de los pagos, que puede ser mensual, trimestral, semestral, anual. Bueno, en esta parte, entonces, todo se realiza a través de la página de Ascenso. Si quieren pues, tener más información, aquí en la página encuentran todo, que está en la parte de arriba, www.ascenso.com. Aquí puse una campaña que tuvo mucho éxito de mascotas bichos. Ellos querían recaudar 150 millones de pesos para seguir creciendo, para instaurar más puntos de venta y para mejorar sus canales de e-commerce. Entonces la campaña ya se cerró con 68 inversionistas. Acá podemos ver las diferentes características de la campaña. Tenemos una tasa fija efectiva anual de 10,5%, un plazo de 36 meses y una garantía del 70% del Fondo Nacional de Garantías. En este caso no hay periodo de gracia ni de capital ni intereses y los pagos se hacen de manera trimestral. Bueno, como les dije, es una campaña que tuvo mucho éxito. Creo que se cerró todo dentro de los primeros 20 minutos o media hora. Por eso es muy importante estar pendiente de las redes sociales de Ascenso y de la página. Bueno, adicional a esta información que pueden ver, también en el momento en que ustedes crean una cuenta en Ascenso, pueden tener acceso a la información financiera de la empresa para ver como mucho más en detalle el proyecto, si es sólida financieramente hablando, cuáles son sus proyectos, etc. También pueden darle clic en la parte de abajo donde dice simular y van a ver cuánto sería su rentabilidad esperada dependiendo del monto que ustedes ponen en el simulador y que desean invertir. Ya vamos a ver esto en la próxima slide. Otro punto muy importante es que ellos cada vez que lanzan una campaña, esta va a estar vigente por 60 días. Entonces una campaña se puede cerrar primero si no se han cumplido los 60 días, pero se recaudó el monto total. Esta es una opción. Otra opción es que se cumplieron los 60 días y se recaudó mínimo el 70% del valor total del proyecto. Y si al cabo de los 60 días no se recaudó mínimo el 60%, entonces la transacción no es exitosa y ellos van a regresarle la plata a las personas que invirtieron. Bueno, ahora sí, entonces acá en esta parte vemos como la información que ustedes reciben cuando acceden al simulador. En este caso pusimos que íbamos a invertir 1 millón de pesos. Y acá podemos ver, entonces, en la imagen del lado izquierdo pusimos 1 millón. Recibiríamos entonces un total 1.171.794, teniendo en cuenta, pues, esto es capital más intereses y tienes el monto de la cuota. También puedes darle clic en descargar detalle y ahí vas a tener un archivo de Excel, que es la imagen que está al lado derecho, donde tienes otra vez toda la información que está en la página de internet en el simulador, más una tabla de amortización con el detalle de cada cuota. Ahora, entonces, aquí es el análisis de rentabilidad que realizamos de forma más detallada sobre esta inversión. En la parte izquierda, en la primera tabla, tenemos el plazo, 36 meses, entonces tendrías 4 cuotas al año, porque son los pagos trimestrales, como lo vimos en las condiciones, y pues tendríamos un total de 12 trimestres. El monto de la inversión que pusimos es de 1 millón de pesos y una tasa de 10,5% efectiva anual. La parte de abajo pues está el cambio a la tasa nominal trimestral y tenemos el cálculo de la cuota. Entonces esto nos permite ya calcular la tabla de amortización que está en el lado derecho. Tenemos en la primera columna los 12 trimestres. En la segunda tenemos el monto inicial, como vemos, de 1 millón de pesos y vemos después cómo este se va amortizando. Después tenemos los intereses, bueno, la cuota y el saldo. Entonces, como les dije al principio, eso funciona como un préstamo. Entonces, si observan la columna de interés, ven que el interés cada vez que va pasando un trimestre va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la columna donde dice como monto inicial cada vez va a ser menor. Entonces, cada vez ustedes van a calcular
sus intereses, o sea, la tasa, los intereses sobre una base que va a ser cada vez más pequeña y pues por lo tanto van a recibir menos intereses. Al final, entonces, con el monto total de los intereses, podemos calcular la rentabilidad anual sobre la inversión, y esto es muy importante, y como pueden ver en este caso es del 5,43%. Bueno, algo que no está en estos cálculos y que también deben tener en cuenta al momento de realizar la inversión es que existe una retención tributaria sobre los rendimientos financieros, que pues también disminuye un poco el monto de los intereses que recibes en cada periodo. Bueno, entonces regresaba, decía que tenemos una tasa anual sobre la inversión del 5,43%. Esta tasa es muy importante ya que la tasa efectiva anual del 5% que ustedes ven en las condiciones de la inversión puede llegar a ser un poco engañosa si no sabemos, o sea, si no entendemos muy bien cómo funciona este mecanismo. Entonces, al momento de analizar la inversión, esta es la tasa, la del 5,43% en este caso, que en realidad ustedes deberían tener en cuenta al momento de compararla con otras alternativas de inversión. Bueno, igual, por ejemplo, esta tasa sigue siendo superior a otras alternativas como un CDT. Una estrategia para poder aumentar la rentabilidad de esta inversión es reinvertir los intereses en otras campañas. Así ustedes logran que su capital pues se vaya aumentando y asimismo los intereses. Y pues esta es una forma, un ejemplo de poder beneficiarse de la magia del interés compuesto. Ahora pasamos a los beneficios y los inconvenientes para concluir. Primero, entonces tenemos que esta es una plataforma segura, pues es una plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia. Segundo, por medio de la inversión que realizas, pues estás contribuyendo al crecimiento de las pymes, lo que me parece muy chévere. Tú también puedes, existe como un acercamiento más grande que cuando invertimos en empresas mucho más grandes, valga la redundancia, y puedes conocer mucho más como a las personas que están detrás de la empresa, cuáles son los proyectos, etcétera. Y asimismo invertir en los sectores que te interesan, los sectores de la economía. El tercero es que necesitas montos pequeños de inversión, como lo dijimos, a partir de 200,000 pesos ya puedes invertir. El cuarto, pues que tienes el Fondo Nacional de Garantías dentro del 50 y 70%. Y por último, es una alternativa que permite diversificar tu portafolio de inversión. Entonces, finalmente, pues no quiere decir que vayas a invertir todos tus ahorros en esto, pero sí puede ser una alternativa, como lo dije, para que diversifiques. Bueno, ahora pasamos como a los inconvenientes. Entonces, el primero es que tú no tienes la disponibilidad inmediata de los recursos. Comparado, digamos, con un fondo de inversión colectiva a la vista, pues en este caso tienes que esperar a que se cumpla el periodo, en el ejemplo que vimos los 3 años, para poder recuperar la totalidad de tu inversión. Otro inconveniente es que, como lo vimos, funciona como un préstamo. Entonces, cada vez vas a tener intereses más bajos en la medida en que tu capital va disminuyendo. El tercero es que es una inversión de un riesgo moderado. Puedes perder dentro del 50 y el 30%, dependiendo del porcentaje del Fondo Nacional de Garantías en el proyecto en el que decidiste invertir. Y el último es que existe la posibilidad de no recaudar el monto total del proyecto. Entonces, en este caso, tu dinero estaría quieto durante 2 meses, durante los 60 días, porque puede que al cabo de estos 60 días te digan, mira, la campaña no tuvo éxito, te regresamos tu dinero. Bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya servido mucho, que hayan aprendido, y no duden en escribirnos si tienen algunas preguntas sobre el crowdfunding en general o sobre esta plataforma.